Buenas noches, hermanos. Somos Rogelio y Esther, los Robles Velotti. Pido disculpa porque mi esposo por asuntos de trabajo no puede estar en este momento. Y en nombre de nuestro movimiento Matrimonios en Victoria, el Ministerio de Formación, les damos una cordial bienvenida a esta tercera jornada en la que continuaremos haciendo un recorrido por la exhortación Amoris Laetitias y esperamos motivarlos a conocer la esencia de este bello regalo de Dios inspirado al Papa Francisco. Les voy a pedir que nos pongamos en actitud de oración y hacemos una oración para entregar esta noche que sea de provecho para todos. Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones para ver las cosas que son de Dios. Que tengamos entendimiento para recibir el mensaje que como lengua de fuego estos hermanos han preparado para nosotros. Amén. Hoy vamos a hacer un recorrido por los capítulos 5 y 6 que nos llevan a reflexionar sobre el amor que se vuelve fecundo, dejándonos sentir que desde el momento de la concepción se cumple el sueño divino del Creador y por algunas perspectivas pastorales en donde el Papa pide a los ministros ordenados tratar los complejos problemas de las familias que vivimos actualmente. Para el desarrollo de estas temáticas, el Espíritu Santo escogió un panel conformado por los siguientes esposos: Felipe y Alina, los Fábregas Chevalier; Rogelio y Wanda, los Puerta Pinzón; Eduardo y Ana, los Evia; Efraín y Maru, los Martís Díaz; Gustavo y Carmen, los Arroyos Tribaldo. Y de esa forma, pues, damos inicio con nuestros primeros expositores que nos harán un recorrido desde acoger una nueva vida, dejándonos sentir el amor en la espera propia del embarazo, el amor del padre y madre, hasta introducirnos a la fecundidad ampliada, y con ustedes, Felipe y Alina Fábrega, que son miembros del Ministerio de Formación. Adelante, hermanos. Gracias, Esther, por tu introducción. Pues, como ya bien dijo Esther, pues vamos a ver el capítulo 5 en nuestro caso, y vamos a ver una serie de numerales bajo ese capítulo 5 que nos habla pues de que el amor, del amor que se vuelve fecundo. O sea, como sabemos, pues el amor es ese deseo de darnos, de auxiliar a otro, de ayudarnos mutuamente, de querer alegrar al otro, hacer feliz al otro. Pero en el matrimonio tiene también otra dimensión, o una dimensión adicional de pues amar a mi esposa y entregarme a ella y hacerla feliz, sino que también tiene la cualidad de que es fecundo, o sea, que genera vida, tiene la capacidad para generar vida. Y pues ese es un amor conyugal, pues una parte muy importante, pues a través del cual queremos pues irlo desmenuzando un poco. Viendo pues el numeral 166, no se trata solamente de también tener la capacidad para generar hijos, vida, sino creo que lo clave aquí es de acoger
esos hijos, acoger esas nuevas vidas que le da un sentido muy diferente a solamente procrear. Como ustedes saben, pues hay situaciones donde pues en relaciones matrimoniales donde pues numerosos niños desde el inicio no son acogidos, más bien pueden ser o abandonados o rechazados, y bueno, esto pues les está robando lo que Dios quisiera para ellos, ¿no? Que es tener pues una infancia como la que quizás, gracias a Dios, muchos de nosotros hemos podido tener y poder también tener un futuro. O sea, si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, pues es bien importante que ya sea que los padres de alguna manera pues los acojan, pero si no sucediera esto, es importante que por lo menos algún miembro de la familia haga todo lo posible pues por acogerlo y aceptarlo como un don de Dios, ¿no? Y pues asumir la responsabilidad esta de pues darle cariño y de irlo formando según la voluntad de Dios. Yo creo que eso es lo que nos trata de decir el Papa cuando las condiciones no son las ideales, que siempre haya algún miembro de la familia que acoja a ese hijo y le pueda dar una vida como la que todos nos merecemos. Otro numeral, el 167, me parece que también es bien interesante porque habla de que las familias numerosas son una alegría para la iglesia, porque pues son una muestra de ese amor que hemos hablado, que es fecundo, que nos regala Dios. Ahora bien, el Papa lo que nos dice es que es una alegría para la iglesia, pero siempre y cuando se haga de forma, con una paternidad responsable. En otras palabras, que no es solamente procrear por procrear ilimitadamente, pero que seamos conscientes y maduros de que cada niño que traemos al mundo pues se merece tener una vida digna en cuanto a formación, el tiempo que le vamos a poder dedicar a cada uno de esos niños en su formación pues, espiritual, educativa, moral, y pues muchas veces no es fácil educar a una familia cuando es y poderle dedicar el tiempo cuando es muy, muy numerosa. Yo vengo de una familia numerosa, gracias a Dios, somos 7 hermanos, pero gracias a Dios, pues, se dio con el tiempo, porque mi madre era muy católica y pudo dedicarnos ella el tiempo requerido y nuestro padre, pues, de alguna forma, que esa es otra cosa que vamos a ir viendo posteriormente, pues, no era fácil, ¿no? No era fácil dedicar el tiempo y además sostener la familia, ¿no? Llevarla adelante económicamente. Sí, el Papa Francisco también nos habla de la etapa del embarazo y dice que es una época difícil, pero que también es un tiempo maravilloso. Y uno piensa que sí, que es una época difícil y es una época maravillosa porque uno piensa que Dios lo acompaña a uno en el embarazo, pero él lo pone al revés. La madre acompaña a Dios para que él produzca este nuevo milagro de esta vida, que es un proyecto de Dios, no es un proyecto de uno, un proyecto de su amor eterno. Y que también habla de que las parejas todas deben soñar a ese hijo y todos hemos vivido eso, imaginándonos a ese niño cómo será y todo, que los niños deben ser siempre soñados por sus padres durante esos 9 meses, que no es posible formar una familia si antes no se ha soñado con esos hijos que se van a tener.
Y habla del avance de las ciencias, que uno puede saber hasta de qué color, si quisieras, de qué color son los ojos y todo de este bebé que viene en el futuro. Pero dice también que los hijos son un don y cada uno de esos hijos es único e irrepetible y que no, uno los ama porque es hijo de uno, pero no es que porque es el más hermoso o porque le gustan las mismas cosas que a mí o hace las mismas cosas que yo hago. La mujer embarazada también debe cuidar siempre su alegría. Esa alegría se transmite al niño y es un momento de gozo. Y por más que haya problemas, situaciones, preocupaciones y todo, debe ser siempre como un momento de felicidad y de olvidarse de todas esas preocupaciones. Vivir serenamente y en paz, sabiendo que Dios está poniendo toda su energía en este hijo que nos está dando. En la próxima diapositiva. Ok, la otra, si vemos pues el numeral 172 que habla de los niños, pues que apenas nacidos comienzan a recibir no solamente pues la comida, los cuidados normales, sino quizás lo fundamental y más importante es que sean amados, pero no amados solamente por la madre, sino que todo niño tiene derecho a recibir el amor también del padre. Ambos son necesarios para su maduración íntegra y armoniosa, ¿no? Cada uno, pues, tanto el padre como la madre están contribuyendo de una manera complementaria y muy importante. A veces, pues, nosotros los varones, pues, podemos pensar de que, no, pues, que la mamá se encargue, pero no, porque en realidad lo que la madre aporta no es lo que aporta el padre, ni es lo que ella puede aportar como mujer. Es muy importante la parte del padre, del varón. Y una cosa que me gustó mucho es lo que dice, que respetar la dignidad de un niño, lo que dice el Papa, significa afirmar la necesidad y el derecho natural que tiene ese niño a una madre, pero también a un padre. O sea, que solamente el hecho del padre en un momento de estar ausente ya en realidad es un irrespeto a la dignidad de un niño. Eso me pareció como muy valioso y muy importante. El Papa también nos habla del sentimiento de orfandad en la que viven muchos niños y jóvenes, ya que ahora la madre también sale a trabajar y al igual que el padre se espera mucho de ella en el mundo profesional, pero dice que debemos nunca ignorar la necesidad que tienen esos niños de tener una madre, de tener un padre, especialmente en los primeros meses de vida, que hay que llevar a un balance realmente. Y que las madres transmiten el sentido más profundo de la práctica religiosa. En la mayoría de las familias es la mamá con la que se aprenden las primeras oraciones, las primeras prácticas religiosas, los primeros gestos de devoción, siempre es a través de la madre. Sí, como dice Alina, la madre ampara al niño más con su ternura y su compasión, le ayuda a despertar confianza, a experimentar que el mundo es un lugar bueno, pues le permite desarrollar una autoestima que va a favorecer la capacidad esa de intimidad, de empatía, que como que la mujer lo sabe transmitir mejor que el hombre. Pero la figura paterna, que como ya dije es igualmente importante, le ayuda y se enfoca un poco más quizás en mostrarle como la realidad al niño. Se caracteriza más por la orientación hacia lo que es el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al esfuerzo y a la lucha por conseguir las cosas necesarias para poder tener una vida digna. Entonces, pues la presencia de ambos es muy, pero muy importante, ¿no? ¿Qué pasa? Si vemos en el numeral 176, habla de la sociedad sin padre. O sea, se dice que nuestra sociedad
pues muchas veces el padre está ausente. Quizás antes esto no era así. Antes lo que existía era una figura más como de parte del padre de autoritaria, ¿no? Era más quizás eso lo que había, pero hoy en día en realidad ya no es tanto el tema del autoritarismo, quizás hay un problema más de ausencia, ¿no? Que ninguna de las dos cosas, el autoritarismo, pues tampoco es bueno, pero la ausencia quizás es peor todavía, ¿no? El padre, lo que se puede ver hoy en día es que el padre está muchas veces demasiado concentrado en sí mismo, en todo lo que tiene que ver con su trabajo, quizás en su propia realización como ser humano, o sea, donde pues se enfoca tanto en eso que descuida. O sea, yo creo que aquí el secreto al final es poder tener un balance, porque sí, pues uno tiene el peso de sacar económicamente el hogar hacia adelante, o por lo menos así nos sentimos mucho, pero hay que tener mucho cuidado en que eso no genere entonces una ausencia de uno, porque entonces lo que está sembrando uno lo va a cosechar después. Esa ausencia después se va a reflejar y eso no es lo que vas a cosechar, no va a ser la voluntad de Dios. Entonces, ese es el gran reto que tenemos, me parece a mí, desde el punto de vista de los hombres, ¿no? La próxima diapositiva. Okay. Nos habla también de lo que es la fecundidad ampliada. Dice que las parejas que no pueden tener hijos sufren mucho y siempre hay que recordarles que el matrimonio no se hizo solamente para la procreación. Y le da, por ejemplo, a lo que es la adopción, que es la maternidad y paternidad la llama, que es la manera más generosa. Y alienta a las personas que no pueden tener hijos a que abran su corazón a recibir a niños que pueden tener en adopción, que necesitan de unos padres generosos. Y que adoptar es el acto de amor, de regalar una familia que no lo tiene, y es el acto más generoso de su vida. Eso es bien importante también que lo digo. Y también que es también hay gente que hace una adopción como bien particular, que es una adopción también como, no solo por problemas de fertilidad, sino que deciden adoptar a este niño que sabe que no tiene familia, etcétera, deciden adoptarlo. Eso también es un acto de gran generosidad y él lo reconoce y dice que van a ser muy bendecidos por esto. También otra cosa que les recuerdo es que la procreación o la adopción no son las únicas maneras en que se puede vivir la fecundidad del amor, sino que las parejas también participan en la vida comunitaria, en la vida de iglesia, y todo eso es parte del legado que dejan y que es bueno para la pareja, aunque no tengan hijos. Esta es la parte de nosotros. Hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, hermanito Felipe y Alina. Ahora nos mantenemos en el capítulo 5 y continuamos con la fecundidad ampliada, discernir el cuerpo, la vida en familia grande, ser hijos, los ancianos, ser hermanos, un corazón grande. Y para estos temas nos acompañan Rogelio y Wanda, los Puertas Pinzón, coordinadores del Ministerio de Comunicación. Adelante, hermanitos. Bueno, vamos a hablarles sobre, continuando con la fecundidad ampliada, vamos a empezar en el numeral 182, donde nos hablan de que debemos ser familias sencillas, como lo era la familia de Jesús. Entonces, el Papa Francisco nos relata el pasaje en el cual Jesús se pierde en la caravana por un día. Y lo que él dice es que Jesús, José y María eran una familia que se integraban con los demás. Ellos no estaban aislados, no se consideraban separados, sino que convivían con los demás al punto en el cual ellos creían que estaba por ahí cerca y el niño se había perdido. O sea, era una vida en normalidad, una vida en comunidad. Entonces,
era una familia sencilla, cercana a todos e integrada con la normalidad del pueblo. Entonces, eso es lo que es vivir en comunidad, que debemos entonces tratar de emular de la familia de Nazaret. Vemos más adelante en el 183 de que nos habla de practicar la solidaridad en la iglesia doméstica. Nosotros, como un matrimonio que experimenta la fuerza del amor, debemos estar dispuestos a sanar heridas a nivel interno, pero también en nuestros hermanos. Nosotros tenemos realmente una misión de ser familias abiertas, de ser solidarias, de dar espacio a los pobres. No nos podemos olvidar nada más y quedarnos en nuestra burbuja familiar. Nosotros tenemos que hacer un impacto, una solidaridad hacia los demás, hacernos sentir. Entonces, debemos tejer una amistad con los que están pasando peor que nosotros. Entonces, en este momento en el cual tenemos tanta gente a nuestro alrededor, que sabemos, ¿verdad?, que no están pasando un buen momento, es nuestra mano solidaria, nuestro abrazo y nuestra palabra, lo que los va a sostener también. En el 184 nos hablan del estilo de vida, de ser testimonio, de ejemplo de fe y esperanza. Y ahí, ser testimonio, lo que implica, ¿verdad?, es que las familias hablan de Jesús a los demás, que nosotros tenemos que hablar de Él, tenemos que hablar de nuestra experiencia de fe, de nuestro crecimiento, de nuestras dificultades, de nuestras angustias y cómo el Señor nos va levantando de ese punto donde estamos y nos hace restaurarnos. Entonces, al transmitir la fe, nosotros despertamos el deseo de Dios y mostramos esa belleza del Evangelio en un estilo de vida normal y tranquilo. Entonces, así, hay veces que, y lo hemos dicho muchas veces, no es necesario a veces las palabras, solo los gestos, solo estar presente, ya transmite bastante. Vamos entonces a movernos al 185, que es discernir el cuerpo. Y nos habla de que nosotros no podemos, somos un solo cuerpo en Cristo, todos hermanos. Entonces, realmente no podemos vivir discriminando a nadie. No podemos discriminar a los pobres, a los menos favorecidos, a los que tienen menos que nosotros. Y debemos velar porque ellos también reciban, ¿verdad?, un alimento digno. Y si estamos en una mejor situación económica, tenemos algún ingreso, nosotros tenemos que extender ese brazo a los demás. Entonces allí nos hablan de eso fuertemente en esta cláusula, de que no podemos degustar manjares si los pobres se quedan mirando y no tienen nada que comer. Así que entonces, hermanos, a extender pues esos brazos solidarios. En el 186 vemos la Eucaristía, que es cuerpo y sangre de Cristo. Ahí, quien se acerca al cuerpo y a la sangre de Cristo no puede ofender a ese cuerpo, ¿verdad?, haciendo ningún tipo de discriminación ni división. Entonces, tenemos que discernir en reconocerlo con fe, con caridad, y es ser un solo cuerpo en Cristo con todos nuestros hermanos. Vivir de esa forma, vivir como una comunidad unida, a eso es lo que nos llama esto de discernir que somos parte de ese cuerpo de Cristo. La vida en la familia grande lo vemos en la cláusula 187. Y sabemos que pues la familia nuclear o el núcleo familiar, ¿verdad?, es el padre, la madre y los hijos. Sin embargo, aquí nos piden que no nos aislemos y nos quedemos nada más encerrados allí. Que tenemos que estar con la familia ampliada, con los padres, con los tíos, con los primos o incluso con los vecinos. Esos también forman parte de esa familia grande y debemos compartir gestos de afecto con ellos. No pueden haber grandes sufrimientos en los miembros de nuestra familia. Entonces necesitamos dar consuelo. De eso se trata la vida en familia grande.
Pasamos ahora al que sigue. Hola, seguimos entonces con lo que nos dice el Papa sobre ser hijos. Y sí, como uno en algún momento en la Biblia nos dice de que hay una palabra donde habla de abandonar a tu padre y a tu madre y formar tu propia familia, pero el Papa nos recuerda que no podemos perder nuestra conciencia de hijos. El padre nos tiene un sitio de responsabilidad, entonces tenemos que ser responsables con nuestros ancianos. Me acordé mucho de mi mamá. Muchos aquí podemos tener diferentes tipos de realidades, sin embargo, hay una que no cambia y es que pues vamos teniendo más años. Entonces, bueno, yo le preguntaba a Wanda si nuestros hijos nos visitarán cuando estemos más mayores, ¿no? En el caso de mi mamá, fue difícil, ella tuvo Parkinson, pero lo más importante que nos dice el Papa aquí es eso, es que, y además lo dejó como un mandamiento, no honrarás a tu padre y a tu madre, pero sí tenemos que acordarnos de nuestros ancianos. Y la sociedad no nos llama a eso. La sociedad nos llama a darle préstamos interminables de plazos para pagar, para quitarle la jubilación de una forma, tú sabes, medio ahí a los jubilados. Nos abra y nos invita a juego en casinos a los jubilados. Nos vemos los asilos de ancianos llenos de gente donde no tienen familiares que vayan a ser responsables. Los ancianos son el target número uno para desfalcos y para cualquier tipo de estafa. Así que la sociedad no nos llama a eso. Sin embargo, el Papa nos dice, hey, acuérdate de tus ancianos. Hay que ser, y en ciertas culturas, los ancianos son vistos con mucho respeto por la experiencia que tienen. Es un tema de gratitud, ¿no? Los abuelos transmiten valores a sus nietos. Ya no tanto como antes, porque como vemos en esta sociedad y ahora virtual, ese tiempo en que los hijos se quedaban con los abuelos y no había tantas distracciones, pues era mucho más útil, mucho más saludable. Ahora, aún cuando los nietos se queden con los abuelos, hay demasiadas distracciones virtuales y no virtuales. Entonces, ya no es tan fácil para los abuelos, me voy a quedar con mis nietos. Ahora es todo un reto quedarse con unos nietos, ¿no? Porque los perdemos en la virtualidad. Y bueno, no tenemos que olvidar que nuestros ancianos son la memoria histórica de la familia. Siguiente. Así es, no podemos educar sin memoria, y esos son nuestros abuelos. Ellos son los que promueven la fe a nuestros hijos y realmente comparten eso que necesitan escuchar nuestros adolescentes, que necesitan escuchar nuestros hijos, de dónde venimos, de dónde viene esta familia. Entonces allí, pues, valoremos eso, que no hayan ancianos abandonados, que visitemos realmente a todas las personas mayores que tengamos en nuestra familia. Ser hermanos. El Papa nos habla de ser hermanos. Cuando leí esto, pensé mucho en mis hermanos. Cada uno tiene una realidad diferente. Pero el Papa nos habla de que la relación entre hermanos se profundiza a través del tiempo. Claro, todo depende mucho de la edad. En mi caso, mi hermano que me sigue me lleva 5 años, mi otra hermana me lleva 10 y los otros 3 hermanos me llevan 12, 13, 14 años. Entonces es muy difícil convivir cuando uno es joven, pues en eso. Cuando yo estaba en kinder, mi hermano mayor estaba en 6º año. Pero el Papa habla de eso, la fraternidad que debe existir entre los hermanos, ¿no? Esto me quedó muy grabado, de enseñar con paciencia. Yo no soy buen ejemplo. Me ha costado mucho con mis hijos y ahora de adolescentes más porque ya tienen su propia opinión. Pero el Papa nos llama a que debemos enseñar con paciencia a los hijos. Y termina el Papa o esta sección con un corazón grande. ¿Y qué es un corazón grande? Pues toda la familia, tanto del cónyuge como la tuya, los hermanos, los parientes, todo lo que, y debemos integrar a todas aquellas familias, los divorciados, los viudos, los niños que no tienen padre. O sea, la familia no solo es papá, mamá y hijos. Nuestra realidad social nos ha llevado a tener múltiples tipos de familia y no podemos estar pensando en criticar la astilla del vecino cuando la viga en nuestro ojo no nos deja ni ver la esquina ni el letrero de alto. Entonces, no podemos prejuzgar y aislar
a las personas que están sufriendo, a las madres solteras, a los viudos, a los enfermos, a los drogadictos. Y obviamente, y este es muy importante, sin embargo, gracias a Matrimonios en Victoria, pues fue que lo pude entender antes, ya mis suegros no están vivos, ni los de Wanda, pero no podemos olvidar a nuestros suegros, a los parientes del cónyuge. Eso de que yo no puedo ir a la casa de mi suegra, eso tiene que ser borrado del chip. Y el Papa nos invita a eso. ¿Por qué el Papa nos invita a recordarnos de tener un corazón grande? Porque todo es una gran familia. Mientras más amor fraternal tenemos, más contagiamos a la gente de ese amor. Es una vibración positiva. Así que gracias por su tiempo y... Bueno, los exhortamos a conocer un poco más de estos numerales que nos enseñan a ser mejores familias, más solidarios, a ofrecer nuestro corazón, a integrarnos con las demás familias y que sea fecundo nuestro amor familiar a través de cómo compartimos con nuestra familia extendida y con nuestros amigos y vecinos. Así que chao, chao. Gracias. Muchas gracias, hermanos Rogelio y Wanda. Ahora les recordamos a todos los hermanos que están conectados al canal y que están viendo esta transmisión que pueden compartir en el chat sus comentarios y realizar cualquier consulta. Ahora entraremos al capítulo 6 e iniciaremos con algunas perspectivas pastorales orientadas a guiar a los prometidos en el camino de preparación al matrimonio y a la preparación de la celebración. Sin más, hermanos, recibamos a nuestros expositores, los hermanos Eduardo y Ana, los Evia, coordinadores del Ministerio de Consejería y subcoordinadores del Ministerio de Prédica. Adelante, hermanos. Buenas noches. En este 6º capítulo se plantea la necesidad de desarrollar nuevos caminos pastorales que tomen en cuenta las enseñanzas de la Iglesia y las necesidades locales. El fin es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en el camino. La pastoral familiar tiene como misión anunciar el evangelio a la familia de hoy. Los principales sujetos de esta pastoral deben ser las mismas familias con su testimonio. El evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera, porque en Cristo somos liberados del pecado, de la tristeza y del aislamiento. A la luz de la parábola del sembrador, nuestra tarea es cooperar en la siembra. Lo demás es obra de Dios. Esto exige que todos tengamos una conversión misionera. No quedarse en palabras, sino involucrarse con los problemas reales de las personas. No se trata de presentar normas, sino de proponer valores y defenderlos, de educar en valores de acuerdo a las necesidades de hoy. Tenemos que entablar un diálogo con todas las estructuras sociales, denunciar los condicionamientos culturales, sociales, políticos y económicos, como el espacio excesivo concedido a la lógica del mercado. Debemos sumar más laicos que se comprometan a luchar por los intereses de la familia. La principal contribución a la pastoral familiar que la ofrece la parroquia, que es una familia de familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales. Es importante darle a los presbíteros, los diáconos, a los religiosos, a los catequistas y a todos los agentes pastorales una formación adecuada para tratar los complejos problemas de la familia. Para ayudar en la formación de los presbíteros, las familias deben acompañarlos desde el seminario hasta el sacerdocio. Los vínculos familiares son importantes, pues fortalecen la autoestima de los seminaristas y los ayudan a entender el noviazgo y el matrimonio. Este contacto cercano con las familias le dará una mayor comprensión de la realidad familiar. También se debe formar mejor a los laicos. Necesitamos laicos en la pastoral familiar
con apertura a recibir los aportes de expertos de la psicología, la sociología, la sexología e incluso el counseling. Estos laicos capacitados serán en complemento perfecto para la dirección espiritual y la reconciliación sacramental. Tenemos que Siguiente, Filmina. guiar a los prometidos en el camino de preparación al matrimonio. La siguiente, Filmina. Gracias. Nosotros todos necesitamos ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. Hace falta que toda la comunidad se comprometa en esta preparación de los novios, dando importancia al testimonio de las familias, importancia a la iniciación en el camino cristiano, haciendo hincapié en el nexo del matrimonio con el resto de los sacramentos, con el bautismo. Acompañar a los novios es bueno para toda la comunidad porque al casarse ellos se vuelven un precioso recurso que renueva el cuerpo eclesial, pues nos contagian a todos con su frescura, con su alegría, con ese amor, con esa amistad ejemplar. En esta preparación de los novios es más importante la cantidad, la calidad que la cantidad, dándole las herramientas para que ellos se puedan comprometer a un camino de toda la vida. Aprender a amar a una persona no es cuestión de ir a un curso prematrimonial y ya. De hecho, empezamos este entrenamiento desde el hogar. Llegan mejor preparados al matrimonio los que han aprendido de sus propios padres lo que es un matrimonio cristiano, donde ambos se han elegido sin condiciones y siguen renovando esa decisión de amarse cada día. Además de ofrecerle charlas a los novios de temas específicos, es importante también darles momentos personalizados, porque definitivamente el fin primordial es que ellos aprendan a amar a esa persona que va a ser su pareja de por vida. La preparación de los novios debe incluir un espacio también para reconocer sus incompatibilidades y los riesgos de esa relación. Porque el problema es que muchas veces ese deslumbramiento inicial lleva a que ellos traten de ocultar o no darle importancia a muchas cosas, evitan a todo costo discutir y con esto solamente están desplazando las dificultades para más adelante. La comunicación de los novios es muy importante. Hay que motivarlos a ellos para que hablen de lo que cada cual espera del matrimonio y que lleguen a acuerdos puntuales en los puntos donde discrepan. No debemos alentar un matrimonio o una boda si no hay posibilidades de estabilidad. Los novios tienen que hacer un real esfuerzo por conocerse, abrirse para que el compañero pueda ver dentro del otro tanto las fortalezas como las debilidades, detectar señales de peligro, trabajar sobre las condiciones que implican renuncias, aceptación y las condiciones inaceptables de la relación. Y aquí hacemos una propaganda al programa que tenemos en Matrimonios en Victoria para los novios, que cada vez que puedan lo recomienden para poder cumplir todo esto que nos está pidiendo el Papa. Debe haber un vínculo entre la pastoral prematrimonial y la pastoral matrimonial. Los novios no deben ver el matrimonio, o sea, la boda como el final del camino, sino más bien como una vocación para atravesar juntos los buenos momentos, pero también los momentos de prueba. En esta preparación debemos ofrecerles a los novios caminos prácticos, lugares donde recurrir en los momentos cuando surjan las dificultades. También
hay que recordarle a los novios recurrir a la reconciliación sacramental, fuente del perdón misericordioso de Dios y de su fuerza sanadora. Siguiente, Filmina. Preparación de la celebración. Los agentes de pastoral y la comunidad deben ayudar a que los novios tengan la valentía de ser diferentes, a no dejarse devorar por la sociedad de consumo y de la apariencia. Lo que importa es el amor que los une, fortalecido y santificado por la gracia. La boda es un solo día y el matrimonio es para siempre. Los novios deben ser capaces de optar por un festejo austero y sencillo para colocar el amor por encima de todo. Es importante preparar a los novios para vivir la celebración litúrgica, entendiendo el sentido de cada gesto. La pareja son los ministros del sacramento, conscientes de que en el pacto conyugal se manifiesta y se realiza el misterio. En los bautizados, ese sí y la consumación de los cuerpos se interpretan como signos del amor del Hijo de Dios hecho carne y unido con su iglesia en alianza de amor. La celebración del sacramento del matrimonio no es solo un momento para recordar, pues ejerce su influencia durante toda la vida matrimonial de manera permanente. El significado procreativo de la sexualidad, el lenguaje y los gestos de amor vividos se convierten en una ininterrumpida continuidad del lenguaje litúrgico. La vida conyugal viene a ser, en algún sentido, liturgia. Los novios deben poder meditar con las lecturas bíblicas, comprender el significado de los anillos y los otros signos litúrgicos que forman parte del rito. Deben tener una experiencia de oración. No sería bueno que llegasen al casamiento sin haber orado juntos, el uno por el otro, pidiendo ayuda a Dios para ser fieles y generosos, preguntándose juntos a Dios qué es lo que Él espera de ellos e incluso consagrando su amor ante una imagen de María. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanitos Eduardo y Ana. Y dándole continuidad al programa, haremos un pasaje por los temas de acompañar en los primeros años de la vida matrimonial e iluminar crisis, angustias y dificultades. Para estos temas nos acompañan Efraín y María Eugenia Los Martí Díaz, quienes son coordinadores de hombres y mujeres en Victoria y además son parte del Ministerio de Formación. Bienvenidos, hermanos. Les recordamos a todos los hermanos que nos están viendo que pueden compartir en el chat sus comentarios y realizar cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan sobre los temas que estamos tratando en esta noche. Ahora sí. Gracias, buenas noches a todos. Seguimos con el capítulo anterior, acompañar en los primeros años de la vida matrimonial. El matrimonio es una cuestión de amor, que solo pueden casarse los que eligen libremente y se aman. Pero el amor frecuentemente suele confundirse con la mera atracción, con una afectividad difusa. Muchas veces el tiempo de noviazgo no es suficiente y entonces los recién casados tienen que completar ese proceso que debería haberse realizado durante el noviazgo. Cuando la mirada hacia el cónyuge es constantemente crítica, eso indica que no se ha asumido el matrimonio también como un proyecto de construir juntos con paciencia, comprensión, tolerancia, generosidad.
Suele ayudar el que se sienten a dialogar para elaborar su proyecto, por ejemplo, como hacen en los retiros de novios en Victoria, concreto en sus objetivos, sus instrumentos y sus detalles. En el noviazgo y en los primeros años del matrimonio, la esperanza es la que lleva la fuerza de la levadura, la que hace mirar más allá de las contradicciones, de los conflictos y las coyunturas, lo que siempre hace ver más allá. La misma esperanza nos invita a vivir a pleno el presente, poniendo el corazón en la vida familiar, porque la mejor forma de preparar y consolidar un futuro es vivir un bien el presente. El camino implica pasar por distintas etapas que convocan a donarse con generosidad. De allí pasa el gusto de la pertenencia mutua, a la capacidad de poner la felicidad del otro por encima de las otras o de las propias necesidades. La maduración del amor implica también aprender a negociar. No es una actitud interesada, porque esta negociación es un entrelazado de recíprocas ofrendas y renuncias para el bien de la familia, de manera que no haya ganadores y perdedores, sino que los dos ganen. En el hogar, las decisiones no se toman unilateralmente y los dos comparten la responsabilidad por la familia. Para cada hogar es único, cada síntesis matrimonial es diferente. Una de las causas que llevan a rupturas matrimoniales es tener expectativas demasiado altas sobre la misma vida conyugal. Cada matrimonio es una historia de salvación y esto supone que se parte de una fragilidad que gracias al don de Dios y a una respuesta creativa y generosa va dando paso a una realidad cada vez más sólida y preciosa. Quizá la misión más grande de un hombre y una mujer en el amor sea esa, de hacerse el uno al otro más hombre y más mujer. El hombre hace que uno espere al otro y ejercite esa paciencia propia del artesano que se heredó de Dios. En la medida en que los esposos traten de escuchar más en su conciencia a Dios y sus mandamientos y se hagan acompañar espiritualmente, tanto más su decisión será íntimamente libre. Resulta de gran importancia en esta pastoral la presencia de esposos con experiencia, como tenemos aquí varios ministerios. La parroquia se considera el lugar donde los cónyuges expertos pueden ofrecer su disponibilidad a ayudar a los más jóvenes con el eventual apoyo de asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Liturgia, prácticas de devoción y eucaristías celebradas para la familia, sobre todo en el aniversario del matrimonio, hora santa, nuestro ministerio de intercesión. El amor necesita tiempo disponible y gratuito, que coloque otras cosas en un segundo lugar. Hace falta tiempo para dialogar, para abrazarse sin prisa, para compartir proyectos, para escucharse, para mirarse, para valorarse, para fortalecer la relación. Otras veces el problema es que el tiempo que se pasa junto no tiene calidad. Los agentes pastorales y los grupos matrimoniales deberían ayudar a los matrimonios jóvenes o frágiles a aprender a encontrarse en esos momentos, a detenerse de uno frente al otro e incluso a compartir momentos de silencio que los obligue a experimentar la presencia del cónyuge. Los matrimonios que tienen una buena experiencia de aprendizaje en este sentido pueden aportar los recursos prácticos que les han sido de utilidad. La programación de los momentos para estar juntos gratuitamente, los tiempos de recreación con los hijos, las diversas maneras de celebrar cosas importantes, los espacios de espiritualidad compartida. A los matrimonios jóvenes también hay que estimularlos a crear una rutina propia que brinda una sana sensación de estabilidad, de seguridad, que se construyen con una base de rituales cotidianos compartidos. Para ello es bueno animar a la confesión frecuente, la dirección espiritual, la asistencia de retiros, pero no hay que dejar de invitar a crear espacios semanales de oración familiar, porque la familia que reza unida permanece unida.
siguiendo con lo que explicaba Efraín y lo que nos dice la encíclica sobre esta crecer en la fe como matrimonio, también tenemos este tipo de dificultades como cónyuges no bautizados. El Papa nos hace un llamado a decir que debemos encontrar valores en común que se puedan cultivar, que se puedan compartir, que se puedan incentivar con entusiasmo, y que los que estamos bautizados debemos de ser empáticos con con nuestro cónyuge que no está bautizado. De manera que el ejemplo que nosotros le estamos dando a ellos sea de verdadero amor a Cristo, que pueda impactarlo de una forma tal, adecuada a nuestra pareja, que el propio marido o la mujer no creyente quede santificado también a través de nuestro ejemplo. La iglesia también nos dice que debemos de crear y debe tener movimientos o crear instituciones, la misma iglesia, que deben desplegar mediaciones para cuidar y reavivar a todas las familias. Nosotros tenemos MEP, que es una bendición, DBC, Novios en Victoria, para ayudar y acompañar en los conflictos familiares de todo tipo a las familias. Hablemos de adicciones, hablemos de violencia familiar, hablemos de infidelidad, de todos esos problemas que podemos tener como una familia, haciendo espacios también de espiritualidad, de formación, de apoyo mutuo para acrecentar la fe y hacer crecer a la familia. Sucede que cuando se casan o nos casamos, solemos desaparecer de la comunidad de la iglesia. Lo vemos simplemente como el evento, cumplir, nos casamos y nos desaparecemos. Lo que debemos hacer nosotros como matrimonios más maduros, o con la proposición del Papa, es que debemos hacer que reproponernos a todos estos matrimonios para que aprovechemos cada oportunidad que tenemos de acercarnos a ellos para evangelizar. Puede ser, por ejemplo, cuando van a tomar las charlas prebautismales, cuando sus hijos van a confirmación, cuando van a la comunión, aprovechar esos espacios para acercarnos a ellos. Vamos a ver ahora sobre iluminar crisis, angustias y dificultades. Dice, una palabra de amor ya ha añejado su vino con la experiencia del camino. Ahí florece toda su plenitud. Los viejos amadores son los ya ejercitados y probados. Gustan de la suavidad del vino de amor ya bien conocido en su sustancia, asentado ya dentro del alma. Y entonces nos invita el Papa Francisco a acompañar, a ayudar en el desafío de las crisis. Todas las familias tenemos una historia que está surcada por crisis de todo tipo. Son parte de esa dramática belleza que tiene la familia. Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad, sino a mejorar, a asentar, a madurar ese vino de la unión. De ninguna manera hay que resignarse a una curva descendente, a un deterioro inevitable, a una soportable mediocridad. Cada crisis se percibe de manera diferente por cada cónyuge. Deben aprenderla a vivir juntos como el mejor vino. Debemos acompañar a los cónyuges para que puedan aceptar estas crisis como una ocasión de crecimiento y no de enfrentamiento. No debemos ignorar su carga de dolor y de angustia. No debemos resistirnos al desafío que nos trae cada crisis o cada dificultad como familia. No debemos ponernos a la defensiva o sentirnos que todo se escapa de nuestro control, porque muestra la insuficiencia de la propia manera de vivir. Y eso obviamente es bastante incómodo. No debemos dejarlo a que pase el tiempo lo va a acomodar, bueno, ya pasará, esta crisis va a pasar pronto. No, debemos enfrentar las crisis, porque si las dejamos pasar, va a deteriorar la relación y va a separar de manera que la persona sienta que no me amas. Es decir, aquella persona que amo pasa a ser solamente el padre de mis hijos y después pasará a ser un extraño. Para enfrentar las crisis hay que estar presentes. Es difícil porque a veces las personas se aíslan o arrinconan en el silencio mezquino y tramposo. Es necesario crear
espacios para comunicarse adecuadamente de corazón a corazón. Hay que ser cercano, comprensivo, empático, realista y encarnado. Por eso tratemos ahora de acercarnos a las crisis matrimoniales con una mirada que no ignore su carga de dolor y de angustia, simplemente afrontarlas, superarlas. Cada crisis debe de ser abordada. La crisis de la crianza de los hijos, por ejemplo, las crisis de la vejez de nuestros padres, los hijos adolescentes, las crisis económicas, exigen y pueden crear muchos miedos, sentimientos de culpa y cansancio que puede afectar al matrimonio y la unión. Pero lo más importante es aprender a superarlas siempre juntos y apoyar a todas las parejas jóvenes. Gracias. Muchas gracias, hermanitos Efraín y Maru. Para concluir el capítulo 6, nos acompañan nuestros hermanos Gustavo y Carmen, los Arroyos Tribaldos, quienes forman parte del Ministerio de Intercesión y nos compartirán sobre los desafíos de las crisis, las viejas heridas, acompañar después de rupturas y divorcios, algunas situaciones complejas y cuando la muerte clava su aguijón. A continuación, les pasamos los micrófonos, hermanitos Arroyo. Buenas noches, hermanos. Nosotros continuamos con el desafío de las crisis y, bueno, vamos a ver, muchos problemas en el matrimonio vienen de la insatisfacción o por la ausencia de alguno de los cónyuges, cuando el otro lo está necesitando más. También por orgullo herido, temor difuso, y todo esto es suficiente para dar fin al matrimonio. La fragilidad humana también hace que se sienta alguno no correspondido. Los celos, diferencia entre los dos, el atractivo que despiertan otras personas, nuevos intereses, cambios físicos en los cónyuges. Todas estas fragilidades se pueden convertir en atentados o en oportunidades para crecer. Si se valoran las pequeñas o limitadas posibilidades que da la vida en familia, reconociendo que cada crisis es un nuevo sí. Buscar las raíces de los problemas permite volver a renegociar lo básico, reconociendo que la reconciliación siempre es posible. La Iglesia hoy nos pide un ministerio dedicado a aquellos cuya relación matrimonial se ha roto. Es urgente. En Matrimonios en Victoria nosotros tenemos pues esta oportunidad de tener varios ministerios. Sabemos que hay muchas parroquias y muchos movimientos que también están buscando esto y realmente es urgente. Veamos ahora lo que también nos hacen las viejas heridas. Cuando no se es amado apropiadamente, no se madura, sea de niño o de adolescente, y eso puede dañar la relación. Se ama con un amor egocéntrico e insaciable. Todo gira en torno del yo. Se culpa siempre al otro, por lo que se lastima la capacidad de confiar y entregarse. Por lo que es necesario conocer qué hay que sanar para tener un proceso de curación o sanación de su historia, para lo cual hay que pedir la insistencia a Dios con la gracia de perdonar y perdonarse a sí mismo, y también la gracia de poder buscar ayuda, siendo sinceros para resolver el conflicto entre ambos. La siguiente, por favor. Ahora entonces pasamos a acompañar después de las rupturas o divorcios. A veces hay que poner la dignidad propia y el bien de los hijos ante las situaciones de exigencias y abusos.
incluso hasta la violencia por parte de uno de los cónyuges. Pareciera que hoy día esa falta de respeto se ha hecho común. Siempre como un remedio extremo se busca esa división, cuando ya se han agotado todas las vías de arreglo y se cree que algunos miembros de la familia puedan estar en peligro. Los sacerdotes han indicado que hay que discernir para acompañar pastoralmente a los separados, a los divorciados o abandonados. No es fácil, pero hay que valorar el dolor que ellos sufren. Surge entonces la necesidad de tener una pastoral de reconciliación y de la mediación con centros de escucha. Al mismo tiempo, hay que alentar a las personas divorciadas que no se han vuelto a casar, que a menudo son testigos de la fidelidad matrimonial, a encontrar en la Eucaristía el alimento que los sostenga en su estado. Se debe acompañar a estas personas, en especial si tienen hijos o han sido abandonadas y hay pobreza, ya que por la pobreza el fracaso familiar se vuelve más traumático. Las personas divorciadas que viven en una nueva unión, también es importante hacerlas sentir parte de la comunidad y de la iglesia. Hay que permitirles participar de las pastorales con respeto para no perder la fe y sabiendo que en la comunidad cristiana, el matrimonio es indisoluble. Pero hay que respetar la dignidad individual porque es un deber de caridad. Por petición de los padres sinodales, se han escrito 2 documentos para acelerar los procesos de nulidad, lo que implica la preparación de muchos más clérigos y laicos que se dediquen a este servicio, vinculados a la pastoral familiar para dar consejo, información y mediación. Las consecuencias de la separación o divorcios en los hijos son fuertes, pues ellos son víctimas inocentes y hay que ponerlos como prioridad. Y se le pide a los padres que no tomen nunca a sus hijos como rehenes, que ellos siempre crezcan escuchando a sus padres, a pesar de estar separados, hablar bien el uno del otro. Aún cuando hemos evolucionado y nos preparamos mejor con psicólogos, no debemos sentir que ya lo logramos todo. Como iglesia por los niños, ellos se llevan el peor peso de las almas heridas. Lo que no ayuda a la maduración de los niños para hacer compromisos definitivos. Por eso es muy importante que los padres divorciados estén acompañados por comunidades cristianas, que se sientan parte de ellas y puedan fortalecer su fe y la vida espiritual de forma que no se agreguen otras cargas, sino que el amor pueda sanar heridas que al final resultan en un bien. La siguiente, Filmina. Algunas situaciones complejas. La problemática de matrimonios mixtos entre bautizados de distintas prácticas religiosas es una realidad. Se debe desde el inicio mantener una colaboración cordial entre el ministro católico y el no católico, al igual que entre los cónyuges desde el tiempo de la preparación del matrimonio, teniendo en cuenta que quien recibe el sacramento del matrimonio son 2 cristianos bautizados en este caso. También hay matrimonios con disparidad de culto. Esto va en aumento en países cristianos como también en no cristianos. Por eso en estos momentos hay necesidad de una pastoral que acompañe en el contexto cultural y social de estas familias para que no se sientan rechazadas, sino más bien acogidas. En países donde no hay libertad de religión, el cónyuge cristiano debe asumir la religión del otro cónyuge, sin poder celebrar los sacramentos. El cónyuge mismo católico y los hijos si se desean que sean católicos, por lo que es una necesidad reafirmar la libertad de culto en cada país. Cuando uno de los cónyuges no es creyente,
se debe acompañar al creyente para apoyar y reforzar la fe y testimoniar el Evangelio para que los hijos puedan crecer en la vida cristiana. Parejas que tienen una situación de unión y van creciendo en la fe sin ser bautizados deben ser acogidas también en las parroquias para ser introducidas en la vida cristiana por alguna pastoral que sea acorde. Y los obispos están llamados a apoyar a que existan estas pastorales y movimientos para ellos. Nuestro Señor Jesucristo no hace excepciones. Y con los padres sinodales se ha tomado en consideración a la familia que en su seno tienen personas con tendencias homosexuales. Estas personas deben ser tratadas con respeto a su dignidad de hijos de Dios, pero respetando la dignidad de la familia. Así pues, los padres sinodales han hecho notar que el proyecto de equiparación de uniones de personas del mismo sexo con el matrimonio no existe en ningún fundamento para asimilar o establecer anomalías, ni siquiera remotas, con el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Familias monoparentales son abundantes, sea porque la madre o el padre no se casaron, fueron abandonados o por viudez. Estas familias necesitan ser acogidas, pues pueden presentar problemas económicos, de vivienda, de falta de trabajo. Y la comunidad cristiana debe incluirlas en un lugar especial, donde se reciba el acompañamiento y guía adecuado para que ellos puedan seguir adelante y especialmente sus hijos. Siguiendo con la parte de la muerte de un ser querido es algo muy doloroso. El mismo Jesús incluso lloró en el funeral de su amigo Lázaro. La muerte de un hijo es terrible, es como si se detuviese el tiempo, se abre un abismo y se traga el pasado y el futuro. Esto muchas veces hace que las personas culpen a Dios y se enojen con Él. La viudez también es difícil. Hay personas que están rodeadas de hijos y nietos y muchas veces el tiempo ahora se lo dedican a ellos. Pero hay otras personas que no tienen a nadie y hasta pueden quedar en la indigencia. Hay que ser pacientes con estas personas y saber que el duelo lleva bastante tiempo. Hay que acompañarlas con un camino sincero y de oración para que llegue la paz. Así, cada persona, a pesar de la pérdida, puede saber que su misión no ha terminado. A veces no es fácil y hay personas que se quedan en el pasado, pero debemos saber que no existe la destrucción completa de los que mueren. La Biblia nos habla de un Dios que nos creó por amor y la vida no termina con la muerte. Si aceptamos la muerte, podemos prepararnos mejor para ella. Y mientras mejor vivamos en la tierra, con una fe en una vida en Cristo, mejor viviremos en el cielo. Muchas gracias. Gracias. Con esto concluimos el capítulo 6. Muchas gracias, hermanitos Gustavo y Carmencita. Bueno, hermanos, lamentablemente hemos llegado al fin de esta jornada y no podemos cerrar sin antes agradecerle a Dios por permitirnos compartir en comunidad y esperamos pues que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones ese deseo ardiente de seguir escudriñando este bello regalo de Dios, que es la exhortación de la alegría del amor. Que pasen una linda noche y recuerden agendar para el próximo martes la próxima jornada. Bendiciones a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.